veo mi disco de Enigma, pero pues él pensaba que yo lo llevaba para que lo pusiera. Y dice, no, ese no hay que ponerlo porque pues no les gusta. De aquí hasta donde llegue. Para cerrar lo del Festival de Avándaro, a pesar de los problemas que habían surgido, las notas rojas, las prohibiciones, el rock siguió su marcha y así fueron surgiendo nuevos grupos como Decibel, de Al Universo, Nuevo México, Talón de Aquiles, Bandido pues ya estaba, pero ahí seguían a veces muchos de esos grupos entraban, salían integrantes, pero el grupo seguía. Entonces, pues así fue como fue avanzando, digamos, el movimiento. De los grupos que todavía siguieron, pues fue como Peace and Love, El Ritual, los Duk Duks, Three Souls, In My Mind, pues son los que se nombraba más. Algunos desaparecieron, otros que pues ya tenían en una compañía, pues digamos, fuerte, las transnacionales, pues empezaron a, pues un poquito a debilitarse, pero aún así, algunos discos lograron salir. En el radio se escuchaba todavía los conciertos que había en la periferia de la Ciudad de México. La promoción seguía en la radio, sobre todo en Radio Capital, que era donde pasaban más los eventos que iba a haber de fin de semana, que le decían las tardeadas. Después de Avándaro se intentó hacer un concierto más en Puebla, en el recién inaugurado Balselquillo, donde pues andaban los animales sueltos y pues se intentó, pero no, ya se suspendió. Incluso yo ya estaba a punto de ir a ese festival. Ahora sí dije, pues pase lo que pase, ahora sí yo voy por mi cuenta. Iba solo, llegué a la terminal, pero más o menos como a las 12, pues venían muchos muchachos de regreso y dijeron, no, ya no vayan porque ya los suspendieron. Pues ahí está una de las consecuencias de lo que se había sucedido del Festival de Avándaro, que en realidad pues no tuvo la culpa. El mismo gobierno estaba en contra de los jóvenes. Por eso esa frase que en esa época estaba, nunca confíes más de los mayores de 30 años. En el 73 volvió a haber un intento a través de un festival. Esto fue en Cuernavaca. Había en ese momento un grupo que pues andaba tocando muy seguido por diferentes partes. Y se llamaba Las Abejas. Ellos propusieron hacer un concierto, un festival, así le llamaron festival, en Cuernavaca, que aquí, que gracias al cantante de Bloody Rock, pues aquí tenemos la propaganda que él por suerte la tiene, y pues aquí la estamos poniendo para que vean los grupos que tocaron. Le cabe destacar que en ese concierto, pues todos los que estaban, pues ya los conocemos, tenemos la idea de qué eran, pero en especial había uno que se llamaba México 13. Ese grupo lo integró Armando Molina y él trató de tener a los mejores músicos de esa época, pero pues por desgracia no funcionó. Sí tocaron varias veces y en diferentes lugares, pero por desgracia no funcionó porque pues todos eran tan buenos músicos que a veces había choques de egos entre ellos. Entonces por eso duró muy poco. Y pues por desgracia parece que no hay grabación de ello, de este grupo. Eso fue de lo más trascendente que estaba ocurriendo en ese momento. Si digo, las tardeadas seguían funcionando, los grupos andaban por aquí, por allá, en diferentes puntos de la República había mucho movimiento. Creo que sobre todo en Guadalajara parece que es donde había más movimiento a pesar de lo que había pasado. Claro, ya no era igual como antes en lugares más prestigiosos para ciertos grupos. Había lugares como los que conocemos, los que por ahí algunos escritores han dicho hoyos funkis, que eran los lugares, talleres, bodegas y cosas así. Más tarde, pues el movimiento se fue más hacia las orillas de la ciudad, porque ya no había bastante fuerza de estar en el Distrito Federal, y entonces por eso se empezó a hacer hacia las orillas.
Y bueno, otro acontecimiento que a mí me sucedió es que ya empecé a tener mi consola. Estamos hablando del 72, como a mediados, ya tuve la oportunidad de que me comprara la consola de donde pues traía su tornamesa y su radio de AM y FM. Como les digo, yo siempre oía más radio, pero ya con mi consola, el primer disco que yo tuve me lo regaló una amiga y fue el de Rolling Stone, que es el hexagonal. Otro disco que también tuve, también fue regalado, fue el de los Duk Duks, el primer disco, y que ese me lo regaló mi mamá, y el tercero fue uno de música clásica, que contenía 5 discos. Además, mi primer disco que, si mal no recuerdo, fue el del Peace and Love, que ese yo ya lo compré, después el del Ritual, y otro que también, que recuerdo que de mis primeros discos que compré, incluso tenía el sello de Convivencia Sagrada, Susi 4. Esos fueron mis primeros discos, ya los demás pues ya no recuerdo bien, pero esos, si mal no recuerdo, esos fueron los primeros discos que yo compré. Ocurría el año del 73, pues yo en ese momento, pues yo trabajaba y también estudiaba. Pues yo entré un poco más grande a la secundaria, iba en la noche. Hay una anécdota que recuerdo cuando iba en segundo de secundaria, compré el disco de Grupo Enigma, pero lo compré en un sello de la misma marca de donde salió, pero resulta que este era más económico. Como era el Día del Niño, pues no había clases. En primera había uno que llevó un tocadisco y puso discos, pero ellos tocaban de todo, de rock nada. En segundo volví a ir, pues no había clases y vi a un grupo que estaba con sus discos, pues estaban poniendo música. Esta persona que estaba poniendo discos me vio mi disco de Enigma, pero pues él pensaba que yo lo llevaba para que lo pusiera, y me vio mi disco y dice, no, ese no hay que ponerlo porque pues no les gusta. Pues yo sentí bien feo. ¿Por qué? Porque oían de todo, de lo que estaba de moda en ese momento de música, y yo ni siquiera dije pon mi disco, nada, incluso estaba hasta cerrado, pues lo acababa de comprar. Parecía que hasta mucha gente no les gustaba el rock. Y bueno, pues esa es una de las anécdotas que a veces he tenido que pasar con la cuestión de oír música de rock. Este fue mi tercer intento precisamente en el 73. El 5 de febrero, que es un día festivo, pues sí, un amigo me dijo, un vecino me dijo, vamos a una tardeada, porque realmente, pues les digo, mis amigos sí les gustaba el rock y todo, pero no, casi, pues más bien no iban a tardeadas ni nada de eso, solamente con otro amigo llegué a unos conciertos. Nos citamos temprano para ir a Guanajuato, pero resulta que pues me paré tarde y ya no llegué. Mi otro amigo no tenía dinero para ir, entonces nos quedamos él y yo, y me comentó, pues vamos a esas tardeadas que luego anuncian, y que a ti que te gusta esa música, pues para ver cómo es. Me extrañó, porque pues no, yo no pensaba que le gustaba el rock, y sobre todo el rock mexicano, que les digo, mis amigos sí tenían discos de ellos. Entonces le dije, pues bueno, nos quedamos de ver, ese era sábado, y el domingo nos quedamos de ver. Y en esa época las tocadas empezaban a las 5, y le dije, nos quedamos de ver como a las 4, pues era cerca de donde vivíamos, vivía yo en Tacubaya, para ir al Metro Valderas, que es donde se hacía, pues no estaba lejos. Y sí, así quedamos. Dieron las 4:30 y no llegaba, y no, pues dije, no va a venir. Yo me fui solo, y ahí fue donde realmente fue mi primer concierto, por decirlo así, que ya entré, de las tardeadas, o como luego también se les decía tocadas, y que los intelectuales les dicen hoyos funkies. Bueno, pues así fue la anécdota de ese concierto. Y de los grupos que recuerdo, tocaron los Duk Duks, Three Soul, y esos son los que me acuerdo. Pero el que más me causó sensación es uno que se llamaba Al Universo. Este grupo hacía performance al final. El baterista, pues luego de repente como que se desvestía y salía corriendo al final de haber tocado.
y eso pues como que estaba muy sorprendente. Ese día, pues por ahí dicen que ya muchas chavas no iban a las tardeadas, rodeaban vándalo, ¿no? Entonces a ciertas familias como que les prohibían pues, a las mujeres ir, pero no es cierto. Cuando yo llegué, pues yo, en la forma de bailar donde yo vivía era de un modo, bailar el rock, y ahí bailaban de otro modo, pero como que me sentía así muy a gusto, y fui pasando así hasta acá, pues, tratar de llegar al escenario, y tocaban una canción y empecé a bailar. Tocaron otra canción y vi a otra chica y volví a bailar. Alrededor de cuatro o cinco, bailé y de repente llego a ver a una, pues creo que nos caímos bien y esa se convertiría en mi novia y más tarde en mi esposa. En esa tocada fue donde la conocí. Su nombre es María Luisa y que todos la decían Mari. Por desgracia ya falleció, pero pues ella fue la que más hizo que yo fuera a las tardeadas, porque yo en sí, mis amigos, les digo, sí les gustaba, pero no iban, y con ella, ella sí era de ir a las tocadas, y pues no se asustaba, no se molestaba porque yo tuviera el pelo largo, ni cómo me vestía con mi pantalón acampanado, que después se volvió entubado, y la ropa que usábamos, como luego dicen extravagante, pues ella no, eso no le molestaba. Como dijera al universo, al universo voy, al universo voy, al universo voy, al universo voy.